El sufragio sirve, una de las funciones es la de elegir autoridades y otra de las funciones es... Sí. Una función es elegir autoridades, la otra función es una decisión política, como en este caso. Esta es una decisión política porque se está modificando la constitución de un Estado. Bueno, ahí el sufragio se va a usar, el voto se va a usar para una decisión política. Es decir, el electorado va a decir si está de acuerdo o no con la enmienda de la Constitución. Y las opciones son, así como señaló acá el compañero, las opciones van a ser por el sí o por el no. Es decir, ahí en la pantalla le va a aparecer una pregunta, ¿está usted de acuerdo con que el artículo tanto de la Constitución se modifique del siguiente modo? Y va a aparecer el texto aprobado por las cámaras. Y sí o no, como opciones. Y voto en blanco, sí, podría ser una tercera opción, voto en blanco, pero así no blanco. Sería, pero lo principal es el sí o el no, decidir una cuestión política. Bueno, ¿qué carácter tiene el resultado de este referéndum? Bueno, el referéndum constitucional, este referéndum que necesariamente se tiene que realizar para modificar la Constitución, para hacer una enmienda, necesariamente se tiene que hacer, tiene carácter vinculante. Por eso que dice ahí, verá, si el resultado es positivo, la enmienda queda sancionada. Si el pueblo dice sí, se incorpora, se modifica la Constitución. Y si dice no, entonces no hay enmienda. Todavía ahí en el referéndum, el electorado, el pueblo, puede decir no, y no hay enmienda, porque el resultado es vinculante. Aunque hayan aprobado las dos cámaras, aprueban las dos cámaras, pero después si en el referéndum el resultado es no hay enmienda. Una consulta más, ¿por qué para la parte de reforma dice que era promulgada de pleno derecho y para la parte de la enmienda dice sancionada y promulgada? ¿Un error o es la misma cosa? No, yo creo que dice las dos cosas. No sancionaron la Constitución, que era promulgada, sí, de la última parte. Ahí está, sancionada, ¿verdad? Es decir, la convención sanciona, que es lo indiscutible, ¿verdad? Y se agregó que también promulga, ¿verdad? Para que no intervenga un órgano del poder constituido, porque en el caso de la Constitución del 67 promulgó el Poder Ejecutivo, en la del 70, en la del 40 fue un decreto para poner en vigor la Constitución, la del 70 también fue promulgada por el Ejecutivo, y ahí se estableció esto para evitar eso, para que es lo correcto, ¿verdad? Que no intervenga un órgano del poder constituido, sino que directamente la Convención Nacional Constituyente ya decida todo respecto de la modificación de la Constitución. Bueno, a ver, ¿qué más queda?
Si la enmienda hay limitaciones, es lo que decía acá la pregunta, no podrá, si la enmienda es derogatoria, no puede presentarse en los 3 años siguientes, ¿verdad? Después de 3 años se puede presentar otra vez un proyecto de enmienda. Y aquí también es una cuestión de detalle, pero ahí pueden ver ustedes en la parte final que no se puede volver a presentar en el plazo de 1 año. Si es que se rechaza un proyecto de enmienda, no se puede presentar en 1 año. Si el proyecto es de derogar un artículo constitucional, no se puede presentar otra vez en 3 años. No se puede presentar un proyecto de enmienda. Bueno, y ahí están las características. Bueno, y aquí estaba aparte esto, la reiteración de la enmienda, que esto que estaba señalando, no se puede volver a presentar dentro del término de 1 año si es cualquier enmienda y específicamente si es derogatoria de un artículo constitucional en 3 años. Las materias excluidas, también esta es una cuestión de detalle y la discusión fue en su momento, en 2017, fue respecto de materia de esta parte. Sí, la posibilidad de modificar la prohibición de reelección estaba entre las materias excluidas de una enmienda o no estaba. Y ahí tuvo la discusión, estuvo en eso. ¿Su opinión cuál es? Yo creo que tiene que ser por reforma, ¿verdad? Tendría que ser porque, por lo que dice, uno de los temas excluidos, la duración de los mandatos. Yo lo que tomo es la denominación de los artículos. El artículo 229, que es el que se refiere a enmienda, se titula de la duración de los mandatos. Creo que es así, ¿verdad? ¿O no? De la duración del mandato. Bueno, si uno toma en cuenta el título del artículo, entonces se podría decir que está entre las materias excluidas, ¿verdad? Ahí de la duración de los mandatos, que está como una materia excluida. Pero si uno toma el contenido del artículo, la prohibición de reelección no se refiere, efectivamente no se refiere a la duración del mandato. Duración del mandato, hoy por ejemplo, ¿cuál es la duración del mandato en la presidencia de la República? ¿Cuánto es? 5 años. Bueno, y modificar el mandato significaría decir que el periodo presidencial va a ser de 4 años o por ejemplo va a ser de 6. Eso es modificar el mandato específicamente. La reelección no es exactamente modificar el mandato, sino porque ahí es la posibilidad de darle a una misma persona otro mandato. Es lo que se resuelve en la reelección. Si se admite la reelección, eso significa que a quien está en la presidencia se le da otro mandato igual. O sea, que el mandato lo que hay que modificar, un mandato de 8 años no puede dar un presidente, pues siempre se puede quedar ese asunto de que no puede hacer el reserva. O sea, lo que estoy diciendo es, si uno estrictamente duración del mandato es eso, como digo, hoy es 5 años.
modificar la duración del mandato significa disminuir, por ejemplo, a 4, aumentar a 6. Ahí estaría afectando la duración del mandato. Pero si se admite la reelección, es estrictamente otro tema, es la posibilidad de darle otro periodo más, otra vez de 5 años. Yo, de cualquier manera, opté por la denominación del artículo y me parecía que tenía que ser por la vía de la reforma, no por la vía de la enmienda. Pero hay opiniones de juristas respetables y no interesados, porque después está el problema de que cualquier artículo constitucional se interpreta pero con intereses políticos. Hay juristas que desinteresadamente interpretaban de que se podía modificar por la vía de la enmienda. Porque la enmienda ya que transcurrió 3 años, igual decían una enmienda. Yo escuché eso. Eso es 3 años, o sea, ya no está vigente, porque eso significaba que se aprobaba la Constitución en 1992 y significaba que no se podía tocar ningún artículo de la Constitución hasta 3 años. No se podía tocar ningún artículo. Y reformar hasta 10 años no se podía, en cuanto a reforma, no se podía tocar hasta 10 años. O sea que esas disposiciones hoy ya no tienen aplicación. Bueno, esa era la discusión, fue esa. No es el decir que la reelección se podía admitir por la enmienda. No era una cosa, lo que quiero decir con esto, que no era una cosa descabellada. Había juristas, que yo, incluso no vinculados a actividades políticas, que estaban convencidos de que sí se podía también por la vía de la enmienda, que decían sin ningún interés político que podía ser. Es decir, de hecho, las dos posibilidades tenían argumentos a favor y en contra. Yo quería preguntar algo. Bueno, pero la cuestión, esa discusión que se hizo, eso fue uno de los más grandes montajes mediáticos que se haya hecho en el Paraguay, fue eso de 2017, o sea, el montaje de ABC. Y la cuestión... Mezclaban todo y le confundió toda la gente. Sí, y en primer lugar era un problema personal entre Zucolillo y Cartes. Cartes no le había dado obra pública a la empresa de Zucolillo y era la forma de cobrarse eso, Zucolillo con su diario, ¿verdad? De cobrarse eso de que Cartes no le haya dado obras públicas. Sí, no ganaban unas cuantas que eran los amigos, pero no Zucolillo. Y entonces se hizo lo que dice acá la compañera, una confusión. ABC, profeso, por una parte hizo una campaña respecto de la reelección presidencial, es decir, se difundió la idea de que los que estaban a favor de la reelección eran menos democráticos y los que sostenían que no tenía que haber reelección eran más democráticos. Se difundió, se propagó esa idea de que no reelección era la posición democrática y admitir la reelección la posición no democrática. Pero sin embargo eso es totalmente falso. La mayor parte de los países admiten la reelección. Es decir, partiendo de lo que se tiene como modelo de democracia, en los Estados Unidos se admite la reelección inmediata por un periodo.
incluso la Constitución norteamericana en principio no admitió límites a la reelección. Se podía dar la reelección de forma indefinida. Después, por una enmienda, se limitó a un periodo más. Pero hoy y ha habido varios casos, ¿verdad?, de presidentes que fueron reelectos en forma inmediata, 4 años y después otros 4 años. O sea, y después ahí la mayor parte de los países admiten la reelección, o sea que eso no es un punto para decir que hay más o menos democracia. Primero eso confundió a veces, empezó con eso, a decir que se tiene que admitir la reelección significa una posición antidemocrática. Y después el otro punto en que estaba el problema real de si la modificación de la Constitución tenía que ser por vía de enmienda o por vía de reforma. Ahí estaba una discusión real, esto que estamos viendo. Pero esto, como ven ustedes, no es para cualquier persona esta discusión. Es decir, tiene que ser por